Bienvenidos, amados hermanos y amigos, a su canal Tiempos Finales TV. Es un placer tenerle con nosotros. El día de hoy queremos primeramente darle gracias al Señor por ser tan bueno, tan maravilloso y concedernos este privilegio de poder acercarnos a ustedes a través de este canal que estamos seguros será de mucha bendición para ustedes. En este canal usted podrá encontrar predicaciones, estudios bíblicos, consejos, y usted podrá interactuar con nosotros a través del chat y a través de los distintos medios que nosotros estaremos publicando allí en nuestra página. Vamos a dar la bienvenida, ¿verdad?, también a mi esposa para que podamos dar inicio ya también al desarrollo de este programa preparado para el día de hoy. Sí, muchas gracias. Para mí es un tremendo placer, ¿verdad?, poder estar con ustedes para que compartamos muchos temas interesantes. Sabemos que la palabra del Señor es lo más profundo que existe y lo más provechoso. Una palabra, ¿verdad?, un libro, perdón, que nos va a enseñar tantas cosas profundas donde nosotros podemos adquirir conocimiento en todas las áreas del ser humano. Y nosotros, pues, ese es el propósito, ¿verdad? El propósito de nosotros, poder compartir temas que sabemos que van a ser muy interesantes y de mucha bendición para cada uno de los que tengan esta bendición de poder escuchar la palabra del Señor. Así es, y es que nos encontramos en tiempos, como la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que son tiempos finales, que son tiempos peligrosos. Y por eso es necesario que nosotros nos levantemos y compartamos la palabra del Señor. Y es justamente el tema que vamos a compartir el día de hoy, ¿verdad?, basado en el libro de Jeremías, un mensaje que el Señor trae a este profeta en el tiempo de cuando Israel fue llevado en cautiverio. Dios siempre se vale, ¿verdad?, de personas que de repente no tienen un nombre, no tienen una trayectoria, no tienen algo con lo que han trascendido, pero sin embargo Dios pone su mirada, y el mensaje que nosotros podemos encontrar aquí también, pero entre otros puntos, es que Dios, cuando pone la mirada en alguien, es porque tiene propósitos, y eso es lo que queremos compartir el día de hoy. Sí, así es. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor siempre va a tener buenas intenciones, grandes intenciones para cada persona. Lamentablemente hay tantos que van por el mundo, ¿verdad?, y que no tienen esa conciencia de que hay propósitos muy grandes para ellos. Y podemos, lamentablemente, ¿verdad?, podemos mirar que hay muchos jóvenes incluso que sienten que su vida no tiene sentido, sí, que incluso quitándose la vida, cuando hay tantas cosas maravillosas, cosas hermosas por hacer, por conquistar, por alcanzar. Y lamentablemente, ¿verdad?, estos jóvenes, antes de encontrar su propósito, terminan destruyendo su propia vida. Así es que queremos decirle, ¿verdad?, en esta hermosa tarde, que sí hay propósitos para la vida de cada persona. Y hoy vamos a conocer, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, para que nosotros cobremos fuerza, para que tengamos ese ánimo y que vayamos caminando, ¿verdad?, en busca de ese propósito, y también que nosotros permitamos que el Señor lo cumpla en nosotros, y veremos, ¿verdad?, que nuestra vida cobra sentido, tiene sabor, y todo cambia, y bueno, nuestra vida se siente, nosotros creo que podemos sentirnos verdaderamente bendecidos. Con gozo, ¿verdad?, porque sabemos que hay algo especial para lo cual Dios nos ha creado, que no somos un accidente, sino que el Señor nos ha traído a esta tierra para que cumplamos ese propósito, ¿verdad?, el cual Él ya puso en cada uno de nosotros. Amén, así es. Para ello vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías, del versículo 4, capítulo 1, versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 8. Y basado en esta porción bíblica vamos también a dar el desarrollo al tema de esta tarde. El versículo 4 dice, Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.
Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Amén. Podemos mirar algo tan interesante aquí, ¿verdad? Y es que Jeremías, mucho antes de que naciera, ¿verdad?, había un propósito para él. Y yo creo que de la misma manera, así como Dios ya había pensado, ya había analizado, me puedo imaginarme, eso no está escrito en la palabra del Señor, pero yo puedo imaginarme cómo el Señor sonreía mirando a cada persona a la cual Dios le estaba asignando un propósito, y el Señor, antes de que esto se cumpliera, ya el Señor miraba las cosas haciéndose realidad. Sí. ¿Verdad? Y yo puedo imaginarme en el caso de Jeremías, ¿verdad? Cómo el Señor se sentía tan feliz de saber que ese propósito se iba a cumplir en Jeremías. Un hombre, una persona, mejor dicho, que desde que estaba bien jovencito, porque podemos notar que la palabra, que aquí en la palabra Jeremías le dice, ¿verdad?, que él es solo un niño, pero que le está diciendo, el Señor le dice aquí, ¿verdad?, que desde que antes que él fuera concebido, ya él lo había visto. Y nosotros debemos meditar en esto, ¿verdad? Porque este propósito no es exclusivo solo para Jeremías, sino para cada uno de nosotros. Que Dios tiene un propósito que desde antes que nosotros naciéramos, y esto se lo digo porque hay muchas personas que están creyendo que vinieron por accidente. Lamentablemente hay padres de familia que le están diciendo a los hijos, no, si nosotros no queríamos que vinieras no te planificamos. Así repentinamente, sin saber, ya estaba embarazada, y entonces aquel hijo empieza a sentir un cierto rechazo por sus propios padres, tal vez porque su madre le está comentando que no era un hijo deseado, pero que como que por accidente o por un descuido ese hijo llegó a su vientre. Pero nosotros queremos decirte en esta hora, ¿verdad?, que no eres un accidente. Que nadie que ha venido a esta tierra viene por accidente, que hay algo especial, que hay algo maravilloso en tu vida, que es necesario que descubras, porque si ya el Señor anticipadamente te había visto, entonces no eres un accidente, sino que hay algo especial para tu vida y que solo debes permitirle al Señor que Él te conduzca por la vida y que te muestre cuál es ese propósito para que puedas cumplirlo. Así es. Usted mencionaba algo que de repente lo que nos marca negativamente, o lo que de repente ha marcado negativamente a las personas que nos están viendo, es que a veces esos mensajes sutiles que vienen de parte de los padres, o que vienen de parte de ciertas personas. Por ejemplo, eso que usted estaba mencionando, que dicen, no te planificamos, no te esperábamos, llegaste de repente y llegaste en un mal momento. Son palabras que van marcando, ¿verdad?, desde niño, desde muy pequeñito, y ya cuando ya tiene una conciencia desarrollada y empieza a ver que tiene un mundo por delante, que tiene cosas que hacer, tiene proyectos que desarrollar, pero se siente frustrado, se siente como menospreciado, se siente devaluado, porque ya lleva un pensamiento negativo que lo fomentaron de repente los padres o las personas cercanas. Sin embargo, la Biblia nos deja bien claro que desde antes que fuéramos concebidos, desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Dios estaba viendo, Dios ya tenía propósitos definidos. También el Señor le dice a Jeremías en el capítulo 29, el versículo 11, le dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y dice que son pensamientos de bien y no de mal. Porque Dios siempre tiene propósitos que van más allá de nuestro entendimiento, o más allá de lo que las personas quieren marcar. Sí, así es. Dios entonces le habla al profeta Jeremías, y algo que me gustaría recalcar aquí es, que pudiéramos notar de acuerdo a este pasaje, es que Dios siempre va a tener el cuidado, así como lo tuvo desde antes que fuéramos nosotros concebidos en el vientre de nuestra madre. Dios siempre va a tener el cuidado de hablarnos de manera personal. Dios siempre se va a encargar de darnos un mensaje, ya sea a nuestro espíritu, a nuestro oído, a nuestra conciencia, o usando algunas personas.
Y a veces cuando nosotros estamos con un estado de ánimo decaído, cerramos nuestros oídos a ese mensaje que viene de parte de Dios y tomamos aquella parte negativa, la porción negativa con la que nos han marcado de repente por toda nuestra vida. Pero el Señor quiere que prestemos atención. Como mencionábamos al principio, aquí estaba Jeremías con el pueblo de Israel, estaban en cautiverio, donde escaseaba la palabra, donde de repente ellos podrían pensar que Dios se había olvidado y que ya se habían terminado los propósitos para ellos. Pero Dios llama a Jeremías y le da esta palabra tan preciosa, diciéndole: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Mire que a veces hasta emocionalmente nos sentimos mal cuando pensamos nosotros que de repente nuestra lucha espiritual también es como infructuosa, que no vemos mayores avances, pero el Señor dice que ya nos santificó, o sea, ya nos miró que teníamos de repente ese corazón sensible a la palabra del Señor y a la obra del Espíritu Santo, y que Dios sabe que a través de nosotros y a través de usted Dios puede hacer cosas maravillosas, porque tiene propósitos que cumplir también con su vida. Hay personas que en algún momento están en una tremenda lucha, pensando, pero ¿cuál es ese propósito? ¿Para qué estoy yo en esta tierra? Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que están pensando, pero ¿será que Dios no tiene nada para mí? Porque no ven crecimiento en algún área de su vida, ¿verdad? Y se sienten inseguros, ¿será que es esto? ¿Será que es lo otro? Pero hay muchos momentos en los que nosotros debemos, cuando estamos en esos tiempos de oración, debemos pedir al Señor que Él confirme, ¿verdad?, en nuestros corazones qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es bien importante, porque así nosotros no tenemos que andar pensando o quién nos marca de una manera. Mire, hay muchas personas que si no les dan una palabra profética y si no les dicen algún mensaje por una persona que está en eminencia, si no les dicen específicamente una palabra, entonces se sienten como a la deriva, se sienten perdidos, cuando tal vez en su corazón hay un ardor por hacer alguna labor para el Señor, y ese puede ser uno de los propósitos muy especiales que Dios ha puesto en la vida de esa persona. O sea, no necesita que alguien venga directamente a decirlo o de repente a confundirlo, sino que es en una relación directa entre Dios y nosotros, ¿verdad? Dios va a confirmar en nuestros corazones lo que Dios pone, un ardor en nuestras vidas, siempre y cuando esto sea para darle la gloria al Señor, porque hay personas que les puede arder el corazón por hacer alguna labor, pero hay intereses personales. Pero si la intención que nosotros tenemos, ¿verdad?, está libre de todos los intereses, de los beneficios que nosotros pudiéramos ir buscando a través de alguna labor, ¿verdad? Si está libre de todo eso, y es genuino ese deseo de servir al Señor, de hacer algo por Él, y estás completamente decidido a entregarle todo de tu vida al Señor, entonces eso es lo que el Señor quiere que haga, porque el Señor ha dicho que Él va a bendecirnos, ¿verdad? Y que todo lo que nuestras manos toquen será prosperado, y eso no solo se refiere a la parte espiritual, también se refiere a todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Será prosperado, porque aparte de eso el Señor también nos da una palabra y nos dice, ¿verdad?, que Él va a bendecirnos y que va a hacer que esto crezca, o sea, que va a bendecir todo aquello que nosotros hagamos, que sea limpio, que sea puro, que sea santo, ¿verdad? El Señor va a bendecirlo. Entonces nosotros debemos meditar en esto, ¿verdad? Hacernos un autoanálisis y allí revisar qué es lo que me está motivando a hacer esto, por qué lo quiero hacer. Entonces, cuando nosotros descubrimos que verdaderamente es una pasión que el Señor ha puesto, que está limpio de toda contaminación, está limpio ese querer hacer en nuestros corazones, entonces nosotros podemos allí inmediatamente darnos cuenta que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, que ese es el propósito de Dios sembrado en nuestros corazones. Amén. Nos damos cuenta también aquí en la palabra que, bueno, vamos a dirigirnos un poco a las personas que ya son cristianas, y de repente aquellas personas que se han apartado de los caminos del Señor,
Y yo sé que en este momento ellos tienen ciertas luchas, tienen allí el Espíritu Santo que les está redarguyendo porque Dios les ha encomendado una misión y Dios los ha marcado con un propósito. Sí. Dios ha puesto un sello importante, ha puesto un sello especial, porque Dios reclamará de parte eso que ha puesto en su vida, que ha puesto en su corazón y ese propósito que Dios ya definió. Me gustaría dedicar unos minutitos para decirle que a veces nosotros pensamos que nuestro propósito ya se terminó, ¿verdad? De repente por situaciones que se vienen, por algunas adversidades que en el momento de repente no supimos cómo superarlas y pensamos que ya esto se terminó, que ya fracasamos, pero de nuestra mente se puede olvidar, se puede borrar, ¿verdad? En la orientación, en la dirección que Dios nos había puesto en el corazón, lo que usted mencionaba. Pero en el corazón y en la mente de Dios eso no se puede borrar. Dios le ha llamado a usted, Dios le ha escogido a usted y tiene un propósito tan especial que incluso en el caso de Jeremías aquí se lo está hablando claramente a sus oídos y es tan hermoso esto que Dios permitió que quedara escrito para que en este momento nosotros también le hablemos también a su vida con estas mismas palabras. Y mire cuál fue el propósito por el cual Dios eligió a Jeremías y por el cual también Dios le ha elegido a usted y a muchos hombres y mujeres que de repente se han sentido como que ya su carrera terminó. Pero dice el Señor que los conoció desde antes de que se formasen en el vientre de la madre. Y antes que naciesen el Señor los santificó. O sea, puso un sello de santidad, un sello de consagración. Porque Dios los está separando. Dios separa a estas personas, a hombres y mujeres, que Dios sabe que va a cumplir un propósito especial en muchas personas, a través de ellas. En este caso Dios eligió al profeta Jeremías. Jeremías de repente él no había descubierto que era un profeta, él no sabía que era un profeta, pero Dios ya tenía ese plan, ya tenía ese propósito definido para él. Y le dice, yo te di. Y Jeremías de repente pudo haberse preguntado, pero ¿cuándo, Señor? Yo no me daba cuenta de eso. Le dice, yo te di por profeta a las naciones. No solamente a Israel, no solamente a la pequeña porción de israelitas que estaban en cautiverio, sino le dice a las naciones. Yo te di por profeta a las naciones. Y podemos citar lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 15, la gran comisión. Sí. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire, es un compromiso que nosotros tenemos como hijos de Dios, como siervos del Señor, que no podemos hacernos los disimulados. Sencillamente tenemos que dejarnos llevar por lo que el Señor ya dijo, ya marcó y ya estableció sobre nosotros. Y tenemos que andar en la dirección del Señor hasta que este propósito se cumpla. Amén. Y esto no tendrá un fin cuando nosotros lo decidamos, sino cuando Dios dice, mire, hasta aquí llegaste, y el Señor nos llama a su presencia. Así es. Amén. Y algo que me llama la atención, y creo que esto también nos pasa a muchas personas, nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Que en este caso Jeremías se sentía como que él no tenía esas capacidades, que no tenía esa habilidad, él sentía que no tenía experiencia, que él era una persona inadecuada, porque cuando él le dice, ¿verdad? Que él solamente es un niño, que él solo era un niño, y sentía que era demasiado joven, ¿verdad? Y que era inexperto para ser el vocero de Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros estamos con esa inquietud de servir al Señor, pero van a venir voces a nuestra mente, ¿verdad? De nuestros corazones, nos hace sentir que nosotros no somos las personas adecuadas. Y estamos con esa lucha y a veces no le hemos creído a Dios, que Dios puede usarnos. Y mire, van a venir muchos pensamientos del pasado, recuerdos del pasado, de cosas, como decíamos, que al inicio tal vez nos marcaron, ¿verdad? Y decimos, yo voy a servir al Señor de esa manera. Entonces, todas esas cosas están siendo un obstáculo para que nosotros nos desarrollemos. Yo creo que si el Señor dice que Él nos conoció desde hace tanto tiempo, ¿verdad? O que nos conoció desde antes que fuésemos formados, entonces ya el Señor sabía, ya el Señor conoce quiénes somos nosotros, y no por nuestra propia fuerza,
¿verdad? Porque el Señor dice que separados de Él nada podemos hacer. O sea, sabemos que todo lo que somos porque Jesucristo ya Él lo tiene establecido para nosotros. ¿Verdad? Nosotros debemos creerle al Señor. Hay muchas personas que tienen habilidades tan buenas dentro de la congregación y estas personas pueden llegar muy lejos, pero como ellos mismos, ¿verdad? Están llenos de dudas, están llenos de temores y están más llenos todavía de esos pensamientos negativos, entonces esas personas no alcanzan mayor cosa cuando Dios ya puso un tremendo potencial en su vida para que no estén allí conformes. Mira, hay personas que tienen la capacidad de salir de sus iglesias y desarrollar tremendos ministerios, pero ahí están toda la vida porque tienen ese temor. Sí. ¿Será que este será un llamado? ¿Será que es mi carne la que me está llevando a hacer tal cosa? Hay que revisar entonces las intenciones del corazón. Es necesario que revisemos nuestro corazón, como decía anteriormente, y así nosotros nos podremos dar cuenta si en realidad es un propósito o es lo que Dios en realidad quiere que nosotros, ¿verdad?, hagamos para honra y gloria de su nombre. Así es que nosotros escuchemos al Señor y no miremos todas las limitaciones que nosotros creemos que tenemos, ¿verdad? Y a veces esas limitaciones están en nuestra mente, porque a veces, bueno, yo creo que la mente es el campo de batalla donde el enemigo más ataca. Sí. Y entonces para tenernos inmovilizados, el enemigo ataca tanto nuestra mente y nos hace creer que nosotros no podemos, que hay otros que son mejores, que hay otros que sí lo hacen bien, pero que nosotros no. Sin embargo, no es nuestras capacidades, ¿verdad? Si hablamos de las capacidades humanas, no son nuestras propias capacidades, es la gracia de Dios sobre la vida de aquel al cual el Señor ha llamado para que le sirva de alguna manera. Entonces nosotros debemos de ir y hacer las cosas en el nombre del Señor. Mire, en esta palabra el Señor le dice que Él va a estar con él, ¿verdad? Que no tenga temor porque Él va a estar con él, con Jeremías. Entonces Dios eso es lo que promete, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a hacer alguna labor que Dios pone en nuestro corazón, pero no vamos a ir solos. El Señor va a ir con nosotros, delante de nosotros va el Señor para que nosotros hagamos lo que el Señor manda que hagamos, ¿verdad? No vamos a estar solos, no lo vamos a hacer en nuestra propia fuerza, sino que el Todopoderoso es el que lo va a hacer. Él va a poner la gracia en nosotros. Mire, en nada de lo que nosotros hacemos, muchas veces estamos como quien dice ya como profesionales haciendo algo, ¿verdad? Y muchas veces empezamos de poquito y vamos avanzando hasta que luego pues hemos alcanzado mucha experiencia y el Señor va agregando esa gracia y nos va bendiciendo de una manera especial, ¿verdad? Porque en todas las cosas que nosotros hacemos solo somos el instrumento, quien hace todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y no faltarán esos comentarios de repente queriendo desbaratar el propósito, queriendo Así desbaratar incluso no solo el propósito, sino la acción. Así es. Cuando ya decidimos y estamos en acción, siempre habrá quien quiera oponerse, quien quiera como sembrarnos dudas y volvernos a los temores del pasado. Y no faltará también, ¿verdad?, los argumentos que el enemigo levanta en nuestra propia mente. Y nos están diciendo que no podemos, que no tenemos las capacidades, como usted lo mencionaba, pero siempre Dios va a debatir y Dios va a derribar esos argumentos que se levantan, como lo hizo en el versículo 7, Jeremías se levanta y le está diciendo a Dios que él no puede, que él no está preparado, que él no tiene la capacidad, que él no está todavía en la edad correcta para ejercer un ministerio. Pero cuando Dios pone su mirada en alguien, no hay nada que argumentar, porque el propósito se cumplirá aunque tengamos que morir. Aunque tengamos que ir a la muerte, Dios va a cumplir su propósito porque Él no cambia, porque Él lo definió, Él lo dijo, y dice la palabra del Señor, Él dirá y no ejecutará. Por supuesto que no. Dios lo dice, Dios lo hace. En el versículo 8, Dios mismo está respondiendo a este argumento de Jeremías y le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y le pone este sello, porque es Dios quien está hablando a nuestra vida a través de esta palabra, a través de este mensaje. Y Dios le está hablando también a su vida a través de este mensaje, porque siempre
va a haber en nosotros ese como deseo, esa tendencia a retroceder, a estancarnos, a esperar que de repente estemos preparados, que estemos capacitados, pero el Señor nos llamó, oiga, desde antes que nosotros fuéramos formados. O sea, una vez que ya nacimos, ya estamos preparados para ejercer el propósito que Dios ha definido para nosotros. Y más adelante en el versículo 9 y dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Esto me dice y nos dice a todos que esas limitaciones que nosotros vemos, que vemos en nosotros mismos, Dios siempre las va a complementar con lo que Él tiene. Porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestras habilidades, es en el poder del Espíritu de Dios. Y dice la palabra que Dios puso dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Si tenemos la palabra del Señor, no tenemos nada que estar argumentando, no tenemos nada que estar discutiendo con nadie, debatiendo con nadie. Sencillamente haremos lo que dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Un punto ya para terminar, algo que quiero resaltar es que Dios, mire, no exhibió de prisiones, deportaciones ni insultos a Jeremías. O sea, vamos a tener luchas, vamos a enfrentar situaciones difíciles, oposiciones y sufrimientos, ¿verdad? Sufrimiento, porque a veces creemos que si es la voluntad del Señor, todo va a estar servido sobre la mesa, y no. Cuando nosotros queremos levantarnos para hacer algo poderoso y para bendición de muchas otras personas, lo que más vamos a tener es oposición, ¿verdad? Ofensas. No estemos pensando que van a venir con palabras de agradecimiento, que van a venir a decirnos cosas hermosas, palabras motivadoras. Lo que más se va a levantar es oposición, ¿verdad? Y cosas que nos desmotiven. Y uno tiene que tener bien claro, ¿verdad? Cuando uno está buscando el propósito de Dios para su vida o para nuestras vidas, tenemos que saber que van a haber oposiciones, que van a haber cosas negativas, cosas que no esperamos son las que van a venir. Y no por eso nosotros vamos a estar pensando, es que de seguro es que no es el propósito de Dios. ¿Será que es que Dios no quiere que yo haga esto? No, quien no quiere es el enemigo. Quien no quiere es Satanás, porque él sabe que Dios te ha levantado para que hagas cosas grandes. El enemigo sabe que Dios te está levantando para que hagas cosas poderosas en el nombre de Jesús, que Dios te va a usar de manera muy especial, y sabe que si tú te levantas vas a ir a hacerle guerra a él, ¿verdad? Y vas a hacer oposición para él y para todo su reino. Entonces, quien se va a oponer siempre es Satanás. Satanás no va a querer que arranques del punto donde estás, que no avances, ¿verdad? Pero eso no quiere, eso que no sea algo que te sirva para que te quedes allí mismo sentado o pensando, lo hago, no lo hago, me quedo aquí o trato de avanzar. No, más bien es cuando más hay que orar, porque las personas que pasan toda una vida desde que llegan a Jesucristo y pasan los años y se les va toda la energía, incluso algunos mueren haciendo nada dentro de una congregación, pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros que entendemos que hay cosas especiales que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? No importa cuál sea tu ministerio, cuál sea tu pasión, pero lo importante es que lo que hagas, lo hagas creyendo que Cristo está contigo, que Él va delante de ti y que no haya nada que te detenga, ¿verdad? Que aunque vengan las luchas, que vengan las pruebas, ¿verdad?, que tú vas a vencer con la ayuda de nuestro Señor y que tu propósito será cumplido. Si hay algo que va a traer mucha felicidad a tu vida, es eso, ¿verdad? Porque cuando nosotros comenzamos a trabajar en pro del reino, ¿verdad?, entonces nosotros empezamos a sentir una gran alegría, un gran gozo. Nada te va a causar más gozo y te va a hacer sentir más pleno
¿verdad? Que cuando estás haciendo la labor que Dios te ha encomendado que hagas. Así es que puedes cobrar fuerza, toma ánimo, que nada te detenga. Yo no sé quién estará, qué persona, ¿verdad?, pueda estar escuchando esta palabra que la está necesitando, pero yo quiero decirte, ¿verdad?, a ti que nos estás escuchando, a ti que estás pasando tal vez estas situaciones, se te han venido muchos pensamientos, que estás con tremendas luchas en tu interior. Yo te digo, cobra ánimo, toma fuerza, levántate, solo encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Queremos cerrar, ¿verdad?, este tema citando las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 5, y dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, lo que estaba mencionando usted. El hecho de que estemos sirviendo al Señor, que el Señor nos ha elegido con un propósito, no significa que no van a venir aflicciones. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y añade, cumple tu ministerio. Amén. Cumple tu ministerio. El propósito que Dios ha puesto en tu vida es un ministerio que Dios te ha confiado, que Dios te ha regalado, y no queda más que cumplirlo, como dice la palabra del Señor, el consejo que le da el apóstol Pablo al joven Timoteo. Bueno, solamente agradecer a Dios por este tiempo que nos ha concedido, por esta palabra, y animarles para que sigan siempre de visita en nuestra página y que se suscriban para que podamos nosotros siempre tener esa palabra, compartir con ustedes esa palabra y saber, pueden dejarnos su comentario para saber de cuáles son las situaciones que está pasando y así mismo poder darles el apoyo que usted necesita. Solamente agradecerles, ha sido un placer para desarrollar este tema y compartir este tiempo con cada uno de los oyentes. Que el Señor les bendiga.